Buenos días, buenas tardes y buenas noches en otro episodio más de Podcast, el podcast hecho por estudiantes de Derecho y Criminología. Hoy tenemos un invitado especial también, Borja, bombero forestal. Y pues nada, hablaremos un poco de varios temas de actualidad, intentaremos conocer la profesión y pues eso, una charla. Hoy también nos acompañan José. Como siempre. Un día más. Y Álvaro. Encantado. Y pues nada, empezaremos. Para empezar, hemos de confesar que cuando les propuse la entrevista no teníamos muy claro lo que era el bombero forestal y qué diferencia hay entre lo que nosotros conocemos como bombero. Entonces, la primera pregunta que te haríamos es, ¿qué es un bombero forestal? Pues mira, buenas, soy Borja Bellés, estoy de bombero forestal en la unidad de Onda, cogemos la Sierra de Espadá, estoy de jefe de unidad y nada, el bombero forestal más que nada se dedica a la extinción de incendios forestales en la zona de la montaña. O sea, entonces diríamos que la diferencia entre lo que es un bombero urbano y un bombero forestal es la zona. O sea, el bombero urbano entraría más en ciudad y el bombero forestal en... Es más zona rural, en zona rural. Sí, sí. ¿Y bombero urbano y de consorcio también es lo mismo? Claro, o sea, ¿cómo sí, está? El bombero urbano es más de la zona, del consorcio y después nosotros somos una empresa que se llama SGISE y dependemos también del consorcio, pero están mezcladas. Es un poco... Vale. Bien, pues entiendo que para ser bombero forestal tiene que haber una motivación detrás, algo que te empujase a ser bombero forestal. ¿Cómo empezó? ¿Cuánto hace que eres bombero forestal? ¿Cómo empieza esto? Sí, empecé... Al final viene de familia porque mi padre ya era bombero forestal. He estado, pues desde pequeñito he estado viendo todo el mundo de los incendios y siempre me había gustado. Y mi padre me animó cuando ya hice unos años, pues me animó a estudiarlo. Siempre me había gustado y me tiré de cabeza porque es lo que más me gusta. La zona rural, la montaña y defender a la naturaleza y todo lo que conlleva eso. Antes has comentado que eres jefe de unidad. ¿Esto cómo funciona? ¿Sois grupos de 4 o 5 personas? ¿Cómo se compone una unidad? Pues hasta ahora estábamos un poco mal de personal. Ahora han empezado a solucionarlo, pero en teoría somos unidades de 6-7 bomberos forestales, donde hay un jefe de unidad, está después un subjefe que es el conductor, y después son de 3 a 4 brigadistas, que son pues los que hacen ya la faena más manual o... Luego yo creo entraremos un poquito más, pero sí que es verdad, o sea, una unidad es lo que va en un camión. Sí, la por así unidad decirlo. es un grupo de personas que por zona, en cada zona, hay un grupo y tienes una zona operativa. O sea, en nuestra zona, por ejemplo, estoy en Onda, pero las unidades colindantes que hay otro grupo que es en Eslida, otro que se llama la unidad de Ayodar, y cogemos todos una zona operativa, que en este caso es la Sierra Espadán. Y por curiosidad, ¿con qué medios contáis? ¿Camiones? Sí, tenemos camiones, vehículos y después, pues nada, en los incendios forestales, al juntarse mucha gente, según el nivel del incendio, pues ya vienen helicópteros, vienen aviones, hidroaviones y toda clase de medios terrestres, aéreos. Vale, que sea necesario para Sí, extinguir. sí. Y para ser jefe de unidad hace falta también saber, o sea, carnets y demás. Sí, yo para ser jefe de unidad estudié el superior de forestal. Vale. Luego entraremos, ¿no?, en detalle. Sí, ya lo sí, tenemos de que la luego- formación. luego, los- sí, yo creo que un poquito. Pues hemos definido ya un poco sí. la presentación. Pasamos al siguiente bloque. Sí, hablamos un poco de la faena, un poco del día a día del bombero Muy forestal, bien. porque sí que es verdad que, gracias a Dios, no tenemos incendios todos los días. Esperemos. ¿Cómo es el día a día de un bombero forestal
si hay incendio, si no hay incendio, qué se hace cuando no hay incendio, qué se hace cuando hay incendio, ¿cómo es el día a día? Pues mira, el día a día nosotros tenemos un cuadrante mensual donde nos especifica ahí unas prácticas que tenemos que hacer. Estamos en continua formación. Siempre pues, ya sea de primeros auxilios, en nevadas, de autobomba, de toda clase de prácticas que lo que hacen es que a la hora de la verdad estés formado para cuando haya una emergencia. O sea que es cuando no hay una emergencia de verdad, es formación Sí. continua. Según el día a día dan unas alertas sobre el tiempo. Y según la alerta que haya, 1, 2 o 3, con alerta 1 se hacen prácticas. El día a día es más de práctica y Vale. formación. Vale. Sin embargo, cuando hay alerta 2 y alerta 3, que es cuando en teoría hay más peligro de Claro. que ocurra un incendio y haya alguna emergencia, ya dejamos un poco más aparte el tema de las prácticas y nos dedicamos más a hacer prevención. Vale. Ya sea en forma de rutas de vigilancia por la zona. Toda Vale, esa y clase de el nivel de alerta, eso viene por la EMET, la Sí, Agencia Estatal de Meteorología, ¿no? el nivel de alerta lo Vale. pone EMET cada Vale, día. vale, vale. Sí. O sea, no es una cosa vuestra. No, ni- no. Vale, vale. Es a nivel autonómico. Bueno, hablabas antes un poquito de la falta de efectivos, también Álvaro ha comentado un poco los equipamientos que tenéis. ¿Cómo es también, hay falta de efectivos, la temporalidad del trabajo, los medios también que tenéis? No sé si Sí. están bien, faltan, sobran. Hasta ahora sí que es verdad que íbamos trabajando a temporal, porque nosotros yo estaba en una unidad que se consideraba de refuerzo, que lo que quería decir es que nos contrataban los meses de más calor, en verano, que era para reforzar la zona operativa y siempre íbamos trabajando, al principio empecé trabajando 3 meses, después a lo mejor otro año eran 4 meses y así, O sea, hay poquito a bastante poquito también temporalidad, ¿no? hemos llegado así. Hay bastante... Vale. Luego, bueno, al final también esto es un podcast que escuchan, o esperemos que escuchen, estudiantes de, tanto Esperemos de que Derecho, de Criminología. Y una de las salidas o una de las competencias de la Criminología es la seguridad, ¿no? O sea, es decir, bombero forestal es una posible salida para estudiantes de Criminología. ¿Qué tengo que hacer si quiero ser bombero forestal? Pues para ser bombero forestal lo que habría que hacer es, ahora mismo hay que pasar una oposición. Exámenes, psicotécnicos... Un proceso de oposición que duraría más o menos ¿cuánto? Una media. Pues... Que Más o menos. En derecho lo que acostumbramos, o sea, las oposiciones son a nivel de temario muy extensas. Claro. Entonces, siempre hablamos de la media lo que se tarda en, por ejemplo, si no recuerdo mal, notaría o judicatura, son entre 6 y 8 años de oposición. O sea, una persona que quiera prepararse una oposición a bombero, ¿cuánto tiempo estaría estudiando? Pues estaríamos hablando a lo mejor de 2-3 años. ¿Y hay diferencia entre, o sea, tú puedes entrar como para jefe de unidad directamente o tienes que entrar como brigadista y hacer carrera dentro de...? Sí, no, al final, según los estudios que tengas hechos, pues podrás acceder a rangos más altos o menos. Y sí, si tienes los estudios, perfectamente puedes entrar de jefe de unidad. Directamente. ¿Serían Sí. estudios superiores a nivel universitario? ¿Da igual cuál sea el estudio? Un superior ¿O de tiene que bombero ser- forestal. Claro, sí. Claro. Para acceder a jefe de unidad, con el superior de forestal podría ser ahora mismo Vale. jefe de unidad. Vale. Y pruebas serían pruebas físicas Ujú. y luego también un examen, ¿no? Tienes que probar Sí, un temario como claro. la policía y luego pruebas físicas que no sé si nos puede comentar un poco, sean pruebas duras. Las pruebas físicas no sabría especificarte aún porque se pueden ir cambiando y es siempre acorde con lo que se va a hacer en el trabajo. Vale. Vale. Pero bueno, son duras, la preparación es dura. Bueno, siempre hay que prepararse, claro. Al final tienes que estar ágil, ligero y date cuenta que muchas veces hay incendios por tormentas de rayo, te toca y siempre salen a la parte más alta de la montaña y te toca subir muchas veces a pie porque no hay pistas, porque no se puede acceder con vehículos. Al Vale. final tienes que estar en forma, sí. ¿Y sabes si hay alguna causa de exclusión, algún, no sé,
Por ejemplo, alguna condición física o no sé, por ejemplo, Sí, en la policía no es... o sea, a ver, también es verdad que cada año nos hacen un reconocimiento médico. Entonces, si ven que tienes alguna condición que no está muy bien, pues claro, te pueden echar para atrás. Claro, es algo periódico, es decir, que se Sí, ven con año en a cualquier año momento, tenemos que estar... claro, en forma física. Sí, sí. Bueno, también es importante porque al final Claro, no solamente al fin- lo sacas, sino que luego también en cualquier momento puedes perder forma física y ya no Claro, seas claro. apto para el puesto. Y bueno, yo ahora me gustaría comentar un poco un tema de actualidad que al final lo de los incendios a ver, es que para mí me parece una cuestión de todos los veranos, parece que nos sorprendamos, pero yo creo que esto es una cuestión que me parece bastante normalizada, pero aún así no se ve que nunca llegamos preparados para combatirlos, ¿no? Y estamos viendo pues todos estos incendios en Castilla y León, en los cuales pues los pueblos están siendo desalojados porque al final hay mucha zona rural, ¿no? Entonces me gustaría saber tu opinión acerca de ellos, si has estado pendiente, pero imagino que también os afectará. Aunque aquí en Valencia, no sé, coméntame cómo está la situación, bueno, zona Comunidad Valenciana me refiero, pero también si os han pedido que vais allí a ayudar o cómo habéis contribuido y todo ello. Sí, pues sí que es verdad que al final han ido medios de toda España, porque han sido muchos incendios a la vez, se han hecho muy grandes, y de aquí de la Comunidad Valenciana sí que hicieron un convoy de gente para ir a ayudar allí. El tema de los incendios, pues claro, al final hay que hacer mucha prevención. Ya. Los incendios, como está el monte hoy en día, pues son muy difíciles de apagar, muy peligrosos, están pillando pueblos por el medio. ¿Por qué? Porque pues, si nos damos cuenta cada vez hay menos ganadería extensiva, la gente de los pueblos pues se hace mayor y poco a poco se van dejando los huertos abandonados. Muchas pistas pues se están dejando abandonadas también. Al final son todo problemas que la vegetación va creciendo, no se toca y cuando hay un incendio pues es muy difícil ponerse delante para pararlo. claro, un poquito lo que dice también la gente del campo es precisamente lo que ha dicho él, el no se toca, ¿no? Hay mucha legislación que prohíbe tocar todo tipo... Yo, por ejemplo, también vivo en la montaña, queríamos hacer una tala de árboles y no nos permitían, es decir, en la parcela había que tener un mínimo, en función de los metros de la parcela, un mínimo de tantos pinos que nos estaban destrozando una pared, todo, o sea, te quiero decir que un poco... ¿Qué opinas tú también de eso, de que no se pueda tocar hoy en día nada y al final lo que tú dices, hace que los bosques hoy en día que cuando se hagan incendios sean inapagables? Sí. mucha biomasa, ¿no? Se llama eso. Sí, sí. Pues yo al final pienso que es un error, porque toda la vida se han hecho estas cosas y es un error que no dejen o que pongan dificultades para hacerlo, porque al final en lo que lo repercute eso es que la masa forestal esté descontrolada, en muchas zonas no puedes ni pasar y claro, lo que conlleva es que cuando hay un incendio pues hay que evacuar pueblos, hay mucho problema. Claro, porque al final no todos los incendios son naturales, provocados naturales. O sea, por ejemplo, un rayo que puede caer, obviamente, al final prende todo lo que es los hierbajos y la hojarasca, ¿no? Pero también hay incendios provocados, que se viene el problema, ¿no? Pero no sé, vosotros, ¿cómo sería la detección de un incendio para saber si es provocado o si es cuestiones naturales, que al final, pues, incendios siempre hay, porque al final estos accidentes pasan, pero cuando ya la gente, incluso también leí que habían bomberos forestales que también estaban provocando algunos porque querían trabajar, están provocando también incendios. Entonces no sé eso cómo... Sí, al final es verdad que en nosotros, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana estamos bastante bien, comparándonos con otros cuerpos de bomberos forestales de otras zonas. Entonces no sé yo cómo está el tema de no sé cómo explicarlo, de la manera de trabajar de ellos, pues no sé cómo funcionan muy bien y no sé, pero sí que es verdad que claro, al final las condiciones de trabajo no todos tenemos las mismas. Nosotros estamos ahora trabajando todo el año, pero por ejemplo en la zona de Castilla y León muchos bomberos forestales que estaban apagando el incendio ahora en nada se van a lo mejor a la calle. Entonces al final eso también... Claro, es un poco precario, ¿no? Lo que hablamos un poco precario, antes sí, de la temporalidad del trabajo, que vemos que hay bastante. Sí.
Por toda España hay mucha temporalidad, sobre todo de bombero forestal hay mucha temporalidad. Es que hay mucha queja de cobramos poco, Ujú. lo que ha dicho, no hay una seguridad, porque al final no es un trabajo fijo, pero es que no jugamos la vida. Al final es un trabajo fundamental y no estamos siendo recompensados, remunerados, la verdad es que correctamente. Yo no sé. Así es, sí, sí. Entonces, esa gente que vaya a jugarse la vida por el salario mínimo, pues es curioso, ¿no? Como no desde el Estado nos está ayudando, como hay un poco eso, ya actuamos cuando ya se ha causado, ¿no? Ahí ya mandamos refuerzo, pero no prevenimos, que al final es fundamental, ¿no? Parte también Claro. de los incendios es la prevención, es lo primero, ¿no? Lo primero es la prevención. Con la prevención se pueden evitar muchos incendios y una vez se haya hecho el incendio, si la zona se ha tratado y siempre es mucho más fácil apagarlos, siempre tienes zonas desprovistas de vegetación donde te dan a ti una oportunidad para poder apagarlo y mucha más seguridad, claro, al final. Entonces, por ejemplo, para saber un poco cómo funcionaría, estés en el parque de bomberos, ¿no? Ujú. Y os llaman, ¿no? Se te alarma porque comienza un incendio, ¿no? Ujú. ¿Cómo actuáis? ¿Cómo es ese proceso? Sí, pues al final, si el incendio sale en mi zona operativa, en este caso la Sierra Espadán, dentro de la Sierra Espadán somos 3 unidades que están, pues al final somos los primeros que llegamos a la emergencia. Entonces nosotros tenemos que valorar de primera instancia cómo está el incendio, si ha salido a partes altas, si ha salido bajas, describir un poco lo que vemos. Esto se pasa a la central. Entonces la central ya considera si tiene que enviar más medios o no. Siempre y cuando también lo digamos nosotros, porque estamos in situ, entonces le decimos, pues haría falta que vinieran más refuerzos, porque el incendio vemos que está en el fondo de un barranco, por ejemplo, y puede ser que se abra, se haga grande y que vengan medios aéreos. Al final llegas al incendio, valoras y pides más medios o no, según lo que haga falta y es ponerse a trabajar y ya está. ¿Y lo que es la central, eso es autonómico o es por zonas? Está a nivel provincial y después está la Eliana en Valencia, El que 112. es el 112, claro. Es el ¿Y centro cuál autonómico. es la sensación de un bombero que llega, le llaman, se sube al camión, llega a la montaña y ve un nivel grave de Un incendio, problema. ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, cómo te sientes en eso? ¿Qué hace? Porque yo de repente llego a una montaña y la veo que está ardiendo toda la ladera y no sé qué sentiría en ese momento. Pues al final lo que tienes que hacer es tener calma también, porque es tu trabajo y tú no puedes tampoco alterarte. Llevas un equipo detrás y siempre va muy bien estar sereno y saber las cosas bien. Lo primero que pienso es que es una lástima. Es una lástima que se queme, pero bueno, al final es una cosa que ha existido siempre y después pues intentar apagarlo lo antes posible. Intentar que no se haga más grande o si se ha hecho grande ya, pues seguridad. Al final es tener seguridad y no ponerse en situaciones malas y nada, apagarlo. ¿Cómo se va apagando? O sea, ¿cómo es? Porque me imagino que no será llegar ahí a echar agua ahí a lo loco y... No, al final es también mucha estrategia. Hoy en día los incendios forestales se están haciendo muy grandes. Hace muchos años los incendios forestales también estaban, pero al estar las zonas más desprovistas de vegetación, zonas trabajadas de campo, siempre se abrían menos los incendios, eran más fáciles de apagar. Siempre había alguno que se podía hacer un poco más grande, pero siempre tenías zonas donde te permitía a ti ponerte seguro para poder atacar al incendio y poderlo apagar. ¿Qué pasa? Que ahora al no tener estas zonas cambia la manera de trabajar en el incendio. El incendio, nosotros a nivel nuestro tiene varias partes, ¿no? Y siempre el incendio avanza hacia un sitio. Entonces, pues desde donde ha salido se llamará la cola. Después los flancos, los dos lados de los incendios, flanco derecho, flanco izquierdo. Y lo que avanza es la cabeza. Entonces, al final lo que hay que hacer es estrategia hoy en día. Hay que pensar muy bien dónde el incendio puede perder virulencia y fuerza para tú poderle atacar, porque hay zonas que, aunque quisieras, lo que haríamos sería cansarnos y el fuego pasaría igual, no haríamos nada y con lo que
repercute eso, que la gente ya está cansada, tienes que irte a otra zona para seguir trabajando. Al final es estrategia y ver dónde el incendio puedes debilitarle tú. Pues claro, es que también no solo contáis con el fuego, que ya es un enemigo, sino también todas las condiciones climatológicas, ¿no? Altas temperaturas, porque al final estos incendios la mayoría ocurren en julio y agosto. Viento. Entonces, eso también son agentes que van en contra vuestra, ¿no? Sí, al final, una vez el incendio se hace grande, vienen toda clase de medios y uno de ellos es un camión que está constantemente viendo las variaciones del tiempo, todo lo que conlleva el incendio, la meteorología, si vienen aires del este, si van a cambiar a tal hora. En todo momento los bomberos forestales y la gente que está trabajando en el incendio está informada de cambios de viento, cambios de tiempo, porque claro, puede repercutir a la hora de cómo extinguir, ¿no? De sí, las maneras de... Claro. Claro, porque me imagino que la más suerte es que los días de incendio suele ser un día de espléndido calor, ese día ni una gotita no cae nada, ese día vamos, el cielo despejado, azulito, ¿no? No. Son días Al final te encuentras de todo, pero cuando se hacen incendios grandes de normal siempre se hacen por viento y por orografía. Al final el viento es el que manda. Y un incendio, para que la gente que nos esté escuchando se lo imagine, se origina un incendio en una zona, el viento sopla hacia una dirección y ¿por dónde soléis actuar? ¿Por los flancos? ¿Por la cabeza? Quiero decir, pues de normal, si vemos que tenemos una oportunidad de pararlo, entramos directamente a la cabeza. Si vemos que está incipiente, que tienes a lo mejor una pista o algo que te pueda ayudar a ti en cualquier momento a apartarte. Pero si ya vemos que el incendio ha cogido ya una virulencia, que ya tienes que ir más pensando lo que se hace, siempre se suele entrar desde la cola del incendio, que es la parte menos agresiva de fuego. Entonces, desde la misma cola, unas unidades entrarán por el flanco derecho y otras por el izquierdo y se va cerrando. Se va cerrando hasta que llegas a la cabeza. Y sobre técnicas, porque en los incendios, en las noticias, se ha visto bastante, la expresión de fuego técnico. ¿Esto qué es? Pues el fuego técnico al final es fuego contra fuego. Lo que quiere decir esto es que cuando hay zonas que por lo que sea pues no hay pistas y el incendio va muy fuerte, muy agresivo, prácticamente no te deja acercarte. Tienes que estar. Entonces lo que se hace es estratégicamente. Hay mucha gente que trabaja así desde el camión, que están mirando los mapas, están mirándolo todo. Estratégicamente pues nos ponen en unos puntos que puede ser una carretera, puede ser una pista grande, un cortafuegos. Y lo que se suele hacer es encenderlo para cerrar así el incendio. Y cuando llegue la parte agresiva del frente de llama, que lo tenga todo quemado y él solo se va estabilizando. Se va apagando, sí. Yo tengo una Porque pregunta. no tiene nada más que quemar. Claro. Es una cuestión que... O sea, una curiosidad. Cuando vemos un incendio, normal es un helicóptero, ¿no? Que viene con esas bolsas de agua, ¿no? Entonces... El Bambi se llama. El Bambi. Bambi. Mira, no lo sabía. Curioso, ¿eh? Sí. ¿Cuántos litros pueden caber en esas bolsas? Porque igual las vemos pequeñitas, pero creo que eso lleva muchos litros. O sea, a cientos de metros se ven pequeñas. Claro. Y se mete en una piscina y la llenan entera. Entonces quiero saber cuánta capacidad tiene eso. Los que tenemos por aquí suelen llevar 1.300 litros de agua. Vale, pues claro, no es una bolsita de la compra. No. Es una piscina entera. Sí. Que Después hay un helicóptero que se llama Kamov, que es ruso, que también cuando el incendio se hace grande suelen venir a trabajar aquí. Llevan prácticamente el doble. Es un helicóptero muy, muy grande. Y técnicamente, ¿eso dónde va? ¿A la cabeza? O sea, ¿dónde... Sí, claro, al final la gente que está en tierra suelen ser los que indican a los aéreos dónde tienen que hacer las descargas. Porque que te caigan 1.300 litros de agua cercano... Suelen avisar, tienen una sirena, claro. Y cuando van a echar el agua hacen sonar la sirena, entonces la gente que estamos abajo nos apartamos. Claro,
muchos incendios son provocados porque tienen también una finalidad, ¿no? Un objetivo. Entonces, no sé qué opinión te respecto a los incendios estos, que gente que igual quiere edificar y provoca incendios para realmente limpiar la zona, ¿no? Que al final eso realmente es que es una... Hoy en día creo que está un poco más limitado que antes. Sí que es verdad que no es que directamente se pueda, creo que queda a discreción del juez, a lo mejor que se encarga de un caso, lo valore ciertamente, ¿no? En la carrera creo que vimos que si sospechan, porque creo que nos pusieron de ejemplo una montaña que se llamaba el Mongo en Alicante, que hay una urbanización cerca, creo, y claro, la urbanización da hasta donde da, no puedes construir más. Y nos explicaban que casualmente todos los veranos se incendiaba la parte más alta, la que le seguía a la urbanización, porque una vez se había quemado todo, se podían recalificar los terrenos y construir. Esto, si el juez creo que era así, si sospecha de que el incendio es provocado por esta intención, puede paralizar la recalificación de terreno hasta 20 años. Claro, pero bueno, en principio se puede recalificar. ¿Eso qué opinas? Yo lo que opino de eso es que no me parece bien que se pueda recalificar un terreno después de quemado para edificar. ¿Por qué? Porque esto lo que puede repercutir es que la gente, al estar así el tema, pues pueda hacer un incendio para él mismo edificarse, o al final son conveniencias que tiene la gente y a mí no me parece bien. No me parece bien. Y así como una recomendación, ¿qué podría hacer una persona normal para evitar, para ser precavido? Porque muchos están causados por accidentes también. Yo qué sé, vamos a hacer una hoguera en el monte, una barbacoa, una colilla también que cae y incendia, ¿no? O estás haciendo una ruta y de repente cae un rayo también. Y te pilla el incendio por ahí por el medio. ¿Qué una persona que está allí, in situ, qué debería hacer? Lo primero que habría que hacer es llamar al 112. El 112 te preguntará la zona, te preguntará información, tú le pasas toda la que puedas y al final es marcharse de la zona, porque claro, van a ir los bomberos forestales o quien sea a trabajar en la emergencia y lo mejor es que no haya gente por el medio, más que nada para que los bomberos forestales estén en lo suyo y no estén pendientes de eso. Facilitar el trabajo. Claro, facilitar el trabajo. Al final la gente es muy curiosa y en todos los incendios lo que vemos es que muchas veces no puedes entrar por una pista porque ha llegado los típicos que han parado el coche en el medio de la pista para ver cómo se ve el incendio. Al final son todo cosas de sentido común. Sí. Y una recomendación para la gente que, no sé, tenga una casa en la montaña, que vemos miles de pueblos desalojados, casas quemadas, que cuando ve el incendio venir y ve que hace para minimizar los daños en la casa, no sé si hay alguna recomendación. Al final, lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de los profesionales y ellos mismos te indicarán, ya sea Guardia Civil, quien sea, te indicarán lo que tienes que hacer. Si el incendio ya está hecho y se dirige hacia la población donde tú vives y ves que puede ser afectado tu casa, o te van a evacuar o te van a confinar, que quiere decir que te tienes que meter dentro de casa, cerrar todas las ventanas y todo, y el fuego pasará y cuando digan ya se podrá salir, porque a lo mejor consideran que es la mejor opción antes que evacuar, ya que podrías irte directamente hacia el incendio. Claro. Entonces... Claro. Es al final ponerse en manos de los profesionales y hacer en todo momento caso a ellos y ya está. Yo también me gustaría hacer una pregunta, porque sí que es verdad que la gente de a pie, por así decirlo, vemos un incendio y yo cuando veo en las noticias, por ejemplo, ha habido un incendio, han habido tantas personas evacuadas y han habido 3 muertos, ¿no? Esos muertos, es decir, ¿por qué puede venir la muerte en un incendio? Es decir, porque quemarse, ostras, no sé hasta qué punto, si ves el fuego venir o lo que sea, ya intentas huir. O por humos, o cómo, porque sí que es verdad que me llama la atención porque digo, ostras, tú ves el humo venir, el fuego venir, tal, lo primero que haces es echar a correr. ¿Cómo puede producirse la muerte? No es que tampoco tú lo sepas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que a lo mejor piensas que puede ser quemado y a lo mejor es por humo o por otra cuestión que... Sí, al final, pues claro, date cuenta que como está tan mal el monte, al final
sin darte cuenta, muchas veces estás en una zona a lo mejor muy mala, ya sea una zona de barrancos y tal. Puede cambiar en cualquier momento la meteorología, aunque te hayan avisado a ti y tengas la información, siempre pueden haber cosas que no te esperes. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las personas que trabajan dentro del incendio están a primera línea de fuego. Entonces, eso quiere decir que estás prácticamente a unos 2 metros del incendio, trabajando ya sea manualmente con motosierras, no siempre se trabaja con agua, Claro, muchas veces se trabaja manualmente, quitando vegetación para cuando llegue el incendio a lo mejor no tenga nada que quemar. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar tan cerca del incendio puede pasar que te rodee, porque ha habido muchas noticias que gente que no es bombera forestal también, pues que van a ayudar y le rodea el fuego. No es que te quemes vivo, lo que se dice es que, claro, tú te ahogas por el humo. Claro. Te ahogas Claro, y al final te desmayas, te Claro. desmayarías y después el fuego pasaría, pero tú ya no te enterarías porque al final Claro. te quedas sin aire para respirar. El problema sería el humo. Sí. Y vosotros en tema equipación y demás, porque claro, a tan cerca del fuego la temperatura es muy alta, pero claro, en un día espléndido, como decía Álvaro, 30 grados al sol, O más. hace calor. 30 que fueran. O 30 que 35, fueran. sí. 30 que fueran, días sí, de sí, sí. 40 Pero claro, y tal. en invierno o en verano lleváis el mismo equipo, hace... Sí, ahora sí que es verdad que nos han dado uno más de verano, que es prácticamente el mismo, pero un poquito más fino. Es verdad que da igual que sea más fino que no, al final vas muy equipado y tienes que estar... Por eso lo del tema de estar entrenado y estar bien físicamente, porque al final solamente con ponerte el casco a las 3 de la tarde, el casco, el mono, las botas y una mochila, Que eso pesa. y irte una ladera Claro, de imagínate, hacer 1 kilómetro o una Ponerte hora a subir subiendo, arriba, claro. pues claro, al final solamente con eso ya estás. Entonces sí que es verdad que tenemos EPIs y tal, pero bueno, que tienes que estar para el calor al final. Claro. Pero igual lo que te pongas, estás delante de un incendio, Claro. ¿hasta cuántos grados puede estar? Pues más de 1000 grados. Como si vas sin ropa, es al que da final igual. el propio incendio te va dejando acercarte o no. Tú ya te vas... estás midiendo. sí, te vas midiendo. Claro, porque antes has comentado, cambiando así un poco de tema, accesos por pistas o por cortafuegos. Si nos puedes indicar un poco la diferencia entre cortafuego y pista y hilando un poco con... Porque hemos comentado, la prevención es importante. Y por saber en qué balanza sería una correcta actuación a la hora de actuar contra el incendio y una buena prevención. ¿Cuán de importante sería una cosa y la otra? Pues para que el incendio, ya te digo, no se hagan tan grandes y tal, lo más importante de todo es la prevención. La prevención se puede hacer de muchas maneras, ya siendo pues una misma pista forestal, pues ampliarla. ¿Qué pasa? Que todas estas cosas, una pista o el cortafuegos, lo que hace es dar a las personas que trabajarán en esa emergencia una oportunidad una oportunidad para atacar al incendio y aparte una seguridad en el personal, porque no es lo mismo estar en una zona que no tengas vegetación trabajando que estés en el medio de todo lo verde, que sabes que si llega el fuego ahí va a pasar por encima. Entonces al final es para mí lo más importante eso, hacer mucha prevención, trabajar mucho. Cada uno tiene su zona operativa, pues indicar aquí estaría bien ampliar la pista, aquí estaría bien hacer un cortafuegos. ¿Y la diferencia entre pista y cortafuegos? La pista pues es la que utilizas tú para entrar por dentro y el cortafuegos está diseñado para que cuando haya un incendio tengas una oportunidad de poderle atacar ahí, que pierda al no tener tan vegetación, pues tener tú la oportunidad de poder apagarlo ahí. O sea, tanto para evitar que avance como para que los bomberos puedan Evitar que trabajar avance ahí. y darte a ti una oportunidad de poder estar ahí Claro. trabajando. Sí que es verdad que lo que decía Joaquín, la prevención es importante y tal. Sí que es verdad que yo antes iba con el coche, aquí por ejemplo, recorriendo los pueblos de Castellón y tal, cuando era más pequeño, veía un montón de cortafuegos que hoy en día no veo ninguno. Se han ya, abandonado.
no hay ya. Yo le preguntaba a mis padres, oye, ¿qué es eso que se ve ahí? Que es como La calva. una especie de línea ahí. No, eso es un cortafuegos. Hoy en día yo ya no veo ninguno. Entonces es lo que decimos, que es que los bosques están mal. Sí, están muy mal. Y lo que yo veo es que ponen muchas dificultades para que la gente pueda limpiarse la zona colindante de la casa, el mismo monte. Si nos damos cuenta, al final hace muchos años aquí la gente toda trabajaba en el monte. Del monte se sacaban muchas cosas. Claro. ¿Qué pasa? Que ahora pues tampoco gastamos, no se gasta para hacer madera, no... Claro. Y otra pregunta que se me ocurre, que tú eres una persona joven, pero bueno, ¿crees que ahora hay más incendios que antes? ¿O que ahora son más violentos? ¿O cómo? Claro, yo creo que al final hay los mismos que siempre, Sí. de incendios forestales. Lo que pasa es que ahora, como el terreno está tan mal, se hacen incendios mucho más virulentos y mucho más difíciles de apagar. Y claro, antes había los mismos incendios a lo mejor, pero al estar las zonas más cultivadas, había más cortafuegos, había menos vegetación, los incendios estaban igual, no se hacían tan grandes. ¿Y los cortafuegos los hacen los bomberos forestales o...? Los cortafuegos pueden llegar a hacerlo los bomberos forestales, pero ahora mismo también hay empresas que trabajan haciendo Porque cortafuegos. eso debe ser unos vehículos y unas herramientas que... Sí, Cosa grande, ¿eh? sí, no, desbrozadoras, motosierras y gente para trabajar y ya está. Y poco a poco. Y una vez, por ejemplo, ya se extingue el incendio, ¿la función del bombero forestal acaba ahí? ¿O realmente una vez ya extinguido podéis volver para comprobar que ya no... Sí, claro. ¿Cuál es vuestra función posteriormente? Si, por ejemplo, el incendio ha sido en mi zona operativa, una vez se haya extinguido el incendio y no haya llama y esté bien, siempre nos solemos pasar, o te lo pueden mandar, mira, date una vuelta por la zona a ver qué tal lo ves, si ha salido algún humillo, porque muchas veces se pueden quedar tocones de madera que humean. Pasa que mucha gente puede ver ese tocón que humea y a lo mejor nos llaman para que ahí hemos visto un humo. Que no pasa nada porque a lo mejor está en medio de todo un quemado y no pasa nada. Pero al final, lo mejor, claro, no tiene que haber nada humeando. Y se va y se apaga, damos vueltas para ver si ha salido algún humillo más y puede hacer que se coja otra vez. Y al final es, sí, vigilancia, también hacemos. Y bueno, a lo largo de esta conversación hemos ido... se han ido escuchando términos que, por preguntarte un poco, en la jerga del lenguaje del bombero forestal, extinguido, controlado... O sea, ¿qué tipo de fases puede tener un incendio? Una vez se origina, hemos hablado de la cola y la cabeza, los flancos. ¿Cómo funciona esto? Sí, pues a ver, cuando el incendio va en marcha, se suele decir que está activo. Y una vez se haya apagado las llamas, que el incendio está activo, pero lo que es el perímetro del incendio no tiene llama, ahí es cuando se da por controlado. Controlado quiere decir que no hay llama, pero que el incendio aún está caliente. Y ya después del controlado se pasa a extinguido, que quiere decir que ya es que no hay llama, pero ya está todo frío. Y de pasar a controlado a extinguido tienen que pasar unos días, lo dicen los propios bomberos, sí, al final, tiene que venir alguien. Siempre se van asegurando. Nosotros tenemos un coordinador forestal que es el que manda de nosotros de las unidades y él es el que valora en todo momento cuando hay que darlo por extinguido. O muchas veces nos pasa a nosotros el relevo y dice... cuando veáis y valoréis que esté bien, lo daremos por extinguido. Le pasamos la información y se da y ya está. Pues muy, muy interesante. Y ya finalizando el bloque de actuación como bombero, pasamos un poco a hablar de tu experiencia como bombero. Entonces la primera pregunta que te queríamos hacer de este bloque es... has comentado que primero empezaste trabajando unos meses al año, luego... ¿Cómo recuerdas tu primer incendio? Si es cierto que lo has comentado, que de familia viene de trabajo y seguro que de pequeño has visto alguno, pero de coger tu herramienta y decir, vale, ahora vamos a ir nosotros y me toca a mí ponerme ahí.
¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué sensaciones te da desde el momento que te llaman? ¿Cómo funciona? Pues lo recuerdo, la verdad que muy bien, porque fue un incendio que fue en la zona de Montanejos. Y yo iba muy emocionado, porque cuando empiezas, pues claro, tienes ganas de que haya algún incendio para ver cómo es, tienes ganas de ver a los helicópteros trabajar y ver, al final ver todo el mundo desde dentro. Yo la verdad que iba con muchas ganas. Sí que es verdad que cuando terminamos el incendio tenía ganas de descansar, porque era una zona de montañas muy altas, había que subir caminando y la verdad que son pateos muy grandes, pero bueno, al final es una experiencia y a mí me gusta mucho. Claro, No sé. y hemos hablado de eso, de que cada incendio tiene sus propias características y por la climatología puede avanzar de una forma u otra. Yéndonos a un polo opuesto, el peor incendio que recuerdes de esa sensación de impotencia, de decir, es que no, o sea, llevamos aquí tiempo y esto no se solventa. El peor incendio es que he estado a bastantes, pero hubo uno hace unos años que es el de Begís, que el de Begís se quemaron pues casi 30.000 hectáreas o por ahí o más. Y ese sí que es un incendio que, claro, pues no, no parabas de trabajar, estaba toda España prácticamente estaba trabajando en el incendio y veías que no se apagaba. Y veías que ahora iba para un sitio, ahora iba para otro, y la gente íbamos un poco locos porque la meteorología no ayudaba tampoco y al final pues... ¿Y cuál es el sentimiento de estar ahí, ver que el fuego no se apaga, sino que encima va creciendo? ¿Qué pues, piensas ahí? Te sabe mal, pero claro, al final, viendo cómo está todo, pues ya sabes lo que va a hacer el incendio. Antes de que esté, ya sabes cómo está el terreno y al final es lo que tiene que pasar. Sí, un poco ya sabes lo que va... Claro, ya sabes lo que hay. Cuando entra un incendio en una zona que no se ha tocado en años de vegetación, pues al final lo que va a pasar va a coger virulencia y da lástima y da pena, pero al final es lo que hay. Y aspectos como la estacionalidad o la complejidad de ciertos incendios, ¿te ha llegado alguna vez a plantear dejarlo? Es decir, esto es que no se puede. No, porque al final pues lo he bebido de pequeño, siempre me ha gustado y si no se apaga aquí, se apagará un poco más adelante y ya está. Al final es tener ese pensamiento y intentar apagarlo lo antes posible y ya está. Al final... Y como en todas las profesiones, siempre hay sus días buenos, sus días malos, y algunos buenos se suelen hacer buenos por ciertas anécdotas. ¿Te viene a la cabeza alguna anécdota graciosa, alguna cosa que dices tú, esto no me puede estar pasando a mí? Sí, pues mira, hubo un tiempo que nos dedicábamos a hacer helisuperficies. La helisuperficie es una zona que la desprovisamos de vegetación para que pueda aterrizar en cualquier momento un helicóptero en medio de la montaña. Entonces a nosotros nos asignan unas zonas para hacer esa helisuperficie. Y ese tiempo estábamos yendo a trabajar a una zona de esas y nada, entrábamos los compañeros, pues unos con motosierra, otros con desbrozadora, otros con herramientas manuales, ya sea tijeras, lo que haga falta. Y hubo un compañero que entrando por la misma senda se le fue un pie y cayó dentro de unas zarzas y se quedó con los pies por arriba, sí. En plan película de dibujos. Sí, como de dibujos. Y no podíamos sacarlo. Pero es que el día siguiente vuelve a tropezar y vuelve a caer igual. Que nos pensábamos que lo hacía aposta. Digo, a este le ha gustado entrar a las zarzas de cabeza. Sí, claro, y nos meábamos de risa allí todos. ¡Ostras, otra vez! ¿Y algún animal que os he encontrado? ¿Un jabalí por ahí? ¿Alguien que digo, uy, este...? Hombre, yo creo que un jabalí te ve con la motosierra y sale a correr, Al final, una vez Animalito. estás trabajando y haciendo ruido y aparte del incendio, pues claro, los animales siempre huyen. Ya. Pero es verdad que hay zonas que ves cómo salen huyendo. Los ves de paso. Sí que es verdad que no van encendidos ni nada, sino que Sí, a ver, sí. Ves un poco que van huyendo, claro, del humo. Jabalí prendido, ¿eh? No. Pero se ve que tienen un instinto muy bueno, dicen, que siempre huyen hacia la parte buena. Eso es curioso.
Es como si tuviesen algo que Huyen saben del peligro. hacia dónde salir. A nosotros no nos pasa. A nosotros no nos pasa. A ver, realmente, Vamos para adentro. realmente Vamos para adentro. ellos están en su hábitat y ellos Sí. están, o sea, saben cómo... Sí. Saben Es saben curioso, mucho pero más sí. que nosotros. Saben Ujú. mucho más que Siempre nosotros. se ha pero dicho que parece si ves mentira salir que- a los animales y tienes que salir alguna vez, sal hacia donde han ido ellos. Mira qué Dicen. curioso. Un consejo. Bueno, no sé, mejor que no te pille para salir, mejor que estés seguro y... Claro, claro. Sí. Y dentro de todas las tareas de prevención, actuación que hacéis, ¿hay alguna que particularmente te guste? Es decir, ¿te hace ilusión cuando llega ese periodo del año que dices tú, uff, por fin? Pues al final me gustan todas, porque todo lo que conlleva estar en el medio rural y no hay monotonía, siempre estás a un sitio, a otro. Me gustan todas, pero sí que es verdad que ahora más en invierno nos dedicamos bastante más a la prevención. Dentro de nuestra zona operativa, pues a lo mejor, claro, nosotros en teoría la tenemos que conocer. Y ya vemos las pistas que están mejor, las pistas que están un poquito peor. Entonces nosotros durante el año vamos viendo todo eso y ya comentamos a los superiores. Pues aquí hay una pista que a lo mejor estaría muy bien trabajarla. O ellos mismos a nosotros. Tenéis que ir allí y estos meses estaremos yendo allí para ampliar una pista porque... Entonces esa faena a mí me gusta. Al final es como si hicieses jardinería en el monte. Quitas mucho pino y dejas los grandes, los arreglas y haces las pistas bonitas y seguras, que al final es lo que toca. Y yéndonos al polo opuesto, la tarea que menos... La tarea que menos me gusta es estar de retén en un incendio. ¿Qué quiere decir? Que cuando el incendio ya lleva muchos días, llega un momento que se extingue, que lo extinguen. Se ha extinguido y no hay llama. Pero ¿qué pasa? Que como el incendio ha estado tantos días y a lo mejor ha cogido una superficie muy grande de metros cuadrados quemados, se suelen dejar de retén a unidades de bomberos forestales pues toda la noche, incluso por semanas después del incendio, aunque no haya llama, pero estás allí por sí. Entonces eso es lo que menos me gusta a mí, porque pasas muchas horas allí que es más de vigilancia y estar quieto en una zona vigilando que no pase nada. Claro. De Lo noche, más pesado. De noche es cuando mejor se ven, ¿no? Estas cosas, quiero decir, porque Sí. ves ahí un foco de luz. Sí, claro, ves el resplandor enseguida. Al final... No hemos hablado tampoco, pero aprovechamos ahora el horario de un bombero forestal, porque siempre se dice que son jornadas muy largas. En verano los incendios no saben de horarios. ¿Cómo funcionáis o cómo más o menos? Pues el horario va cambiando según la temporada del año. Al final nos va moviendo el horario, trabajamos 10 horas. ¿Y qué pasa? Que dentro del horario ese de las 10 horas nos lo van modificando más de mañana o más tarde según la época del año. Ahora en verano siempre solemos empezar 11 y media de la mañana hasta las 9 y media de la noche, que es un rango donde los incendios pues suelen salir por esas horas. De trabajar al sol. O sea, claro, tienes que estar ahí básicamente. Sí, claro, al final- En la oscilación del día, porque es que al final cuando pasa. De noche tampoco pasa. No. Los incendios de noche con buen clima de frío claro. no Eso pasan no tampoco. pasa. Y entonces, claro, de noche no hay nadie de bombero forestal. A no ser que haya un incendio, siempre hay gente. Siempre hay gente de guardia. Nosotros trabajamos, en este caso, 2 días trabajamos, 2 días de fiesta. 2 días trabajamos, 2 días de fiesta. Entonces, en la unidad de onda somos 2 grupos y los 2 días que yo trabaje, la noche del medio, esa estoy de guardia. Vale. Entonces haces 10 horas in situ y después las horas que estás en casa pero estás de guardia. Si sale un incendio te van a llamar y tienes que, pues a tal hora tienes que llegar a base para salir al incendio de donde sea. Entonces tienes que estar con el móvil encendido y si te llaman pues... Claro, y si hay un incendio, estás haciendo tu segundo día de trabajo y ahí está el incendio. Trabajas hasta que no... Tienes un máximo de horas en la emergencia 12 horas. Trabajando seguidas. Trabajado, sí. Y Trabajando luego seguidas. paras, obviamente, descansas Claro, y después tienes 12 horas de descanso. y otra vez. Y otra vez. Hasta que se acabe el incendio.
Claro, sí que es verdad que a los 2 días ya tienes 2 días tú de fiesta y entra el otro grupo. Claro. Entonces vas relevando. Y siempre, Pero es siempre, hay cansado, un, siempre hay un relevo, es decir, esos 2 Sí, días sí, se sí, sí. respetan sí, Sí, o sí, sí, sí. ¿no? Vale. Sí que es verdad que tienes 12 horas en emergencia de trabajo, pero que muchas veces pueden ser 13. Pueden ser... Claro. La gente se pasa de horas. En estos incendios de Castilla y León, la gente lo estaba hablando, que claro, ha ido mucha gente a ayudar de toda España, pero la gente se estaba pasando de horas. Claro. Porque... Sí, eso es un poco también de no tener los suficientes, a lo mejor, Claro, al final efectivos y es- también... Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos cerrando, si os parece, con unas preguntas un poquito más generales. Fuera de tema o... Sí. Sí, un poquito más generales. De incendios vamos a seguir hablando. Yo te quería preguntar, también a nivel personal, ahora con todos los incendios estos que se han visto en España, han habido muchas entrevistas en la tele, en periódicos y tal, a muchas pues asociaciones de ganaderos, de Nuestro agricultores, etcétera. Que las decisiones sobre la prevención, limpieza de montes y tal, al final se tomaban en grandes despachos en las ciudades y las tomaba gente que a lo mejor no había tenido contacto en su vida con el monte y tal. ¿Qué le diría un bombero forestal, que es una persona que está todos los días, o 2 días sí, 2 días no, en contacto con la naturaleza? ¿Qué le dirías tú a esas personas que toman las decisiones, por ejemplo, de que en los montes no se limpie? Ujú. Pues yo a esas personas lo que les diría es que estaría bien que de vez en cuando salieran del despacho y que vieran la realidad al final, que es otra que están diciendo ellos. Que al final el monte está todo muy mal y lo que no puede ser es que se pongan las dificultades que hay hoy en día para poder trabajarlo o cortarte 2 pinos para la seguridad tuya. O sea, facilitar a la gente... Que la prevención pasa por ahí, ¿no? Por Claro. la limpieza, gran parte. y ver más la realidad, o sea, Claro. salir del despacho y darte una vuelta por la zona del pueblo y ver cómo está la montaña. Sí, lo que pasa es que yo creo que también con el aire acondicionado se está muy bien y a 40 grados no... Es que da la sensación de Pero que bueno. cada año lo mismo y no cambia nada. No. Todos los años pasa lo mismo. A mí es que No, ya me a sorprende. En peor. Galicia, bueno, en Galicia este año no, igual menos, pero es que, bueno, siempre... Igual. Bueno, en Bueno, da la Orense sensación. se han quemado 40 y No, no, pico sí, mil esa zona, hectáreas, y digo, El incendio, pero sí. ya tienen que dar bosques, que todos los años pasa lo mismo. Es que digo, esto no... Sí, Aquí sí, no es que estamos al final- aprendiendo los mismos errores y nos echamos las manos en la cabeza cuando es lo mismo todo. Yo ya no sé qué pensar, si es que no aprendemos o es que no nos conviene aprender. Ya, no Porque interesa, como hay tantos no interesa. intereses por detrás, pues ya claro. no sabes qué pensar. Porque Ya. al final, cualquier persona, hasta niños, te dicen o sea, ven la peligrosidad que hay en un incendio, o sea, en la montaña, viendo que no se está tocando nada. Ya no sé qué pensar, si es que no lo ven o es que no quieren verlo. Sí, eso Entonces- es un poquito lo que tú dices, que parece más de sentido común que otra Claro, es un cosa y sentido- que no se hace y... Sí. Entonces Pero es bueno. una lástima y bueno, es así. Al final, desgraciadamente los que mandan las cosas muchas veces están así en una oficina sin saber la realidad, pero aquí en muchos trabajos. Y claro, eso al final se paga de alguna manera. Claro. ¿Cómo ves el futuro de la profesión de bombero forestal? ¿Igual? ¿Crees que va a El ir a futuro- mejor? ¿Crees que al Pues revés? al final yo lo que creo es que se empezará a trabajar más estratégicamente en los incendios, porque como ya se están haciendo muy grandes, se están afectando a pueblos y ya está cambiando la manera de ver a los incendios, al final será como una partida de ajedrez. Claro. Estratégicamente pensar los puntos donde él a lo mejor pueda perder algo de virulencia y tú poderle atacar. Será ya otra manera de trabajar en los incendios. Yo lo que veo es eso, que o se hace mucha prevención y se vuelve a lo de antes o habrá que cambiar la manera de trabajar y de apagar los incendios. Sí, un poco hilando con esto. ¿Tú crees que hoy en día, a la actualidad de 2025, hay algún protocolo que tú digas, este a mí no me convence y yo lo cambiaría?
¿Cuál es una actuación o en general están bastante bien? ¿Cómo Sí, en las general valoras? están bastante bien porque, claro, ya viene de muchos años atrás y ya está todo estipulado. Lo mejor, la prevención. Claro. Una vez esté hecha la prevención ya es otro... Claro. Y así una última antes de pasar a la pregunta del anterior invitado. ¿Cómo valoras tú o cómo crees que están afectando, no sé, las nuevas tecnologías en el tema de la extinción de incendios? Porque sí que es verdad que, o nuevos productos que hemos visto también en la tele y cosas así, Sí. productos patentados, esto que dices, no, son productos ecológicos que apagan el incendio, incluso que previenen, que tú lo pones, es ignífugo, cosas de estas. ¿Por qué esos no se usan? ¿Cómo también han participado las nuevas tecnologías, nuevos aviones, nuevos helicópteros? ¿Cómo está avanzando? Pues yo pienso estos que temas? poco a poco claro, está cambiando esa dinámica de trabajar como siempre, como antes, y claro, poco a poco pues van saliendo nuevos productos, nuevas cosas que pueden facilitar el tema de la extinción del incendio. Respecto al producto este que dices de la tele, yo también estuve viendo, seguramente será el mismo, Sí, supongo. un líquido que, Claro, sí. que lo echas a la vegetación Sí. pues eso está muy bien. Yo pienso que lo que estarán es probándolo aún. Que al final si es una cosa que va bien, perfectamente se puede usar, claro. Después, pues no sé, el tema de los drones. Drones. El tema de los drones están empezándose a gastar también en los incendios, sobre todo para ver zonas calientes dentro del incendio que a lo mejor te hayan pasado desapercibidas. ¿Qué pasa? Que al final, por el día, cuando están volando los medios aéreos, pues es un poco peligroso que estén volando también los drones. Pero así por la noche les ponen cámaras térmicas. Claro, las térmicas. Y dan una vuelta por la zona del incendio, que al final es una ventaja, porque no estás tú dando vueltas viendo si ves algo caliente. No, y que él va a ver más que tú por la noche. Mucho o sea, mejor, con la cámara térmica te canta los puntos calientes de las zonas y ya después nos lo pasan a los de tierra y Claro, vamos a... sobre todo en esas zonas, lo que tú dices, cuando el incendio está controlado, que ya no hay llama, pero que lo que tú dices, la zona está caliente. Y... Sí, al final y son eso. todo ventajas que lo que te da la tecnología y las nuevas tecnologías, claro. Muy bien. Pues ¿te parece lanzarle la pregunta del anterior invitado? Es una dinámica que hacemos que el anterior invitado lanza una pregunta para el siguiente sin saber quién es. Ahora te la hacemos a ti. Y tú tienes que pensar es una pregunta chorra, o sea... Y tú tienes que pensar una para el siguiente invitado que le hacemos sin saber quién es tampoco. Y para que la Ahora veas, que pensé. para que lo veas de ejemplo, el anterior invitado dijo, o sea, preguntó que si te gusta la música de los 80. ¿Me gusta la música? Pues sí. ¿Algo? Hay canciones que sí. ¿Alguna recomendación para la gente que nos está viendo? Pues no, tampoco sé tanto. Me gusta escuchar todo tipo de música. Sí. Y una pregunta para el siguiente. Una si se te pregunta, ocurre alguna. ahora me pillas. Pues no sé. Que no tenga que ver con los incendios. En general, En cualquier general, pregunta. cualquier cosa. Bueno, sí, o puede sí, ser. o con los sí. incendios. Pero no sé, que- ¿Qué piensas sobre cómo está hoy en día el monte? Mira. Pues recogemos la Buena pregunta. pregunta, Recogemos la pregunta y ya está. Hemos acabado. Esperamos que Pues nada. te lo hayas pasado bien. Sí, Te hombre, agradecemos claro. también Un por placer. venir. Por tu tiempo. Porque sí que vosotros. es verdad que lo que tú dices, siendo bombero forestal, estar de guardia, tal, no. Sí que es verdad que a lo mejor Lo no sé valoramos. explicarme muy bien, pero bueno. Bueno, ¿Cómo que sí, no? No, está ya perfecto, he entendido. perfecto. Es No, una hemos cosa entendido. coloquial Perfecto. esto para, Pues bueno, me para alegro. pasárnoslo bien y yo creo que se ha entendido todo bastante Yo la bien. verdad y- que contento. Y seguir un poquito también dándole bombo al tema de lo que tú dices, la prevención, el monte, los incendios, que parece que solo se habla en verano, ¿no? Que luego pasa todo y hasta que no vuelve junio, julio y se vuelve a quemar todo, no se vuelve a hablar. Y al Así final que- te agradezco, Joaquín, que hayas contado conmigo porque la verdad que está muy bien dar a conocer la faena de bombero forestal. Siempre puede haber alguien que le guste, conforme a mí me gustaba de pequeñito. Al final vi también a una persona así como yo hoy en Claro. día y después, bueno, vine de familia, pero al final me llamó la atención y siempre está bien darlo a conocer. Sí, es una salida más Sí, que tenemos ahí. Y nada, muy contento. Pues nada, muchas gracias a los que habéis aguantado hasta el final. Esperemos que haya sido tan dinámico y enriquecedor como nos ha parecido a nosotros. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao.